Gracias por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y les quiero recordar que hacia el final del programa les vamos a presentar nuestra cápsula semanal de defensa personal. Nos vamos de fraudes bancarios, que fue el reportaje que les presentamos antes de irnos al corte comercial, y vamos a tocar un tema completamente diferente. Vamos a hablar sobre medicamentos apócrifos y los llamados medicamentos milagros. Esto puede representar un peligro para usted y su familia. Fue una mujer joven con obesidad que llegó con una pancreatitis aguda, fulminante, falleció en pocas horas. Averiguamos del historial clínico de la paciente y lo que encontramos fue que había utilizado una pomada en el abdomen. Esta pomada la habían cubierto después con una venda plástica y la pomada estaba a base de éter. Entonces el éter se absorbió, estimuló al páncreas, generó una pancreatitis química y la paciente falleció. Según la definición de la OMS, un medicamento apócrifo es aquel que en forma fraudulenta presenta alguna de las siguientes características. Estudios de la Organización Mundial de la Salud estiman que en México un alto porcentaje de los medicamentos que se comercializan son piratas. En México los estudios o las aproximaciones que tenemos puede ser que hasta un 10 o un 15% del mercado de medicamentos esté relacionado con alguna forma de medicamentos adulterados, falsificados o inadecuados. De la experiencia que nosotros tenemos en los operativos, podemos encontrar una mezcla de medicamentos irregulares que no solo son falsificados. Podemos encontrar, por ejemplo, muestras médicas que está prohibido comercializar. El encontrar medicamentos falsificados, yo por lo que hemos tenido experiencia, creo que podríamos hablar como de un 30% más menos. La Procuraduría General de la República reveló que los estados de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Michoacán y Guanajuato son las entidades con mayor presencia de medicamentos apócrifos, caducos y de contrabando. Jalisco, sobre todo porque hay la colonia El Santuario, en donde sí hay una gran gama de establecimientos, ahí han proliferado farmacias, almacenes, ahí prácticamente creo que vamos cada año, ¿no? Hay así algunos lugares típicos, por ejemplo también hay uno en Michoacán. El mercado de medicamentos apócrifos en México representa ganancias ilícitas por 650 millones de dólares anuales. Dicha cifra equivale a casi 10% del mercado de fármacos en el país, situación que afecta drásticamente al sector farmacéutico y de investigación. Para la industria farmacéutica se calculan pérdidas anuales alrededor del 15% del valor del mercado mexicano. Para la salud, bueno, pues si agregamos los costos por enfermedades extras o por intoxicación, pues podría ser una cifra mucho mayor todavía. Complementos alimenticios, productos para adelgazar, remedios contra disfunción eréctil y alopecia comprenden el 80% de los fármacos apócrifos en el mercado mexicano. Sin embargo, también los antibióticos entran dentro de la falsificación. Los que sean más caros. Estamos encontrando reportes de medicamentos relacionados con oncología. El cáncer es un problema, requieren muchos medicamentos, tratamientos caros. Entonces los medicamentos oncológicos, los antibióticos, a partir de los ajustes que hubo en la ley para el control de los antibióticos, y algunos medicamentos para enfermedades mentales, antidepresivos, antipsicóticos, y quizás como uno de los principales, los medicamentos para disfunción eréctil. Son, por ejemplo, Viagra, Cialis, las miomelubrinas, como este tipo de medicamentos son de los que más hemos encontrado falsificados. Aunque el 80% de estos productos son placebos elaborados con materiales inocuos. No es un efecto producto de una acción de un fármaco, simplemente es el efecto psicológico de alguien que está con la esperanza de una mejoría en una enfermedad o con la esperanza de una belleza o una juventud más aceptable.
existe un alarmante 15% que se trata de medicamentos de otra índole, e incluso el 5% restante se elabora con fármacos prohibidos por su alta toxicidad o efectos colaterales e incluso sustancias peligrosas. Producen una gran cantidad de productos que se ingieren sin conocer exactamente qué va a pasar. De tal manera que lo habitual es que si se administran de manera repetida, terminen por producir efectos tóxicos y tóxicos severos. Se han encontrado fármacos que generan algo que llamamos genotoxicidad, que es la capacidad del medicamento para generar alteraciones en mujeres embarazadas o en niños recién nacidos. Estamos encontrando algunos metales e incluso algunos venenos. Incluso la Secretaría de Salud solicitó en febrero pasado a los fabricantes de medicamentos el retiro del mercado de productos con sibutramina, sustancia utilizada para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Y el riesgo de probar productos apócrifos es que pues nadie sabe qué están tomando, no hay control de calidad, no se sabe si tienen el principio activo o no lo tienen, si la cantidad es la correcta o es la incorrecta. Pero ¿cómo distinguir estos productos de los formales, de los que se encuentran en regla? La propia Organización Mundial de la Salud ha dado una alerta de que ahora la falsificación es tan buena que hasta los médicos nos confundimos en el momento de comparar un medicamento apócrifo con un medicamento real. Y ahora los laboratorios están incluyendo hologramas, cintas con marcas de agua, sellos para tratar de generar un control más estricto. Primero, siempre consultar a su médico. Por ley en México nadie más puede sugerir un medicamento. No cambiar la receta por indicaciones familiares o por indicaciones comerciales. No comprar en establecimientos, en tianguis, en puestos semifijos y fijarse muy bien, leer la cajita. La otra recomendación es que los pacientes que están tomando medicamentos, al terminar sus tratamientos, destruyan las cajas. Los productos Milagro son elaborados a base de plantas, de algunas sustancias de origen vegetal, algunas sustancias sintéticas y con algunos suplementos. Prometen curar cáncer, osteoporosis, obesidad, depresión, sobrepeso o artritis de manera milagrosa. Se les denomina milagro porque ofrecen curas para enfermedades tan graves como la diabetes mellitus y para las cuales no tenemos tratamiento. Pero las consecuencias de su ingesta no son menos peligrosas que el consumo de medicamentos apócrifos. Algunos de estos productos, cuando se ingieren a largo plazo, pueden dañar el hígado, como usted dice, el riñón, arterias. Yo creo que el principal problema es que el paciente deja de buscar ayuda profesional, deja de tomarse los medicamentos indicados, pensando que el famoso medicamento Milagro es el que va a generar la solución. El segundo problema es que algunos medicamentos Milagro por sí mismos generan un problema de salud. Se han reportado algunos casos de intoxicidad hepática o de toxicidad pancreática o de toxicidad renal relacionadas con altas dosis de estos productos. La publicidad son el medio principal que utilizan estos productos para colocarse e incluso desplazar a tratamientos serios del mercado. Son productos que se sustentan exclusivamente en una publicidad exagerada, no tienen sustento científico y representan un riesgo para la salud muy grave. Y estamos aquí hablando de publicidad en televisión, en televisión abierta o en canales de paga. Estamos hablando de radio, de prensa, de volantes, de espectaculares, o sea, todo eso tenemos que cubrir. El que mayor impacto genera obviamente es la televisión. La gente más propicia a consumir estos productos son quienes sufren de sobrepeso o enfermedades crónicas y atraviesan por un periodo difícil. Tienen mucho impacto
o mucha aceptación en las personas de, digamos, un nivel educativo relativamente bajo. Normalmente, Ana María, las personas con enfermedades crónicas y sobre todo gente de tercera edad son los más susceptibles a ser engañados en la venta de medicamentos. Imaginemos un paciente que tiene 20 años tomando un medicamento, que no tiene el dinero para estar haciendo la compra y entonces opta por o busca opciones más baratas. A 6 años de la entrada en vigor de la Ley General de Salud, en México los productos Milagro y su publicidad siguen ahí. En el primer operativo fueron alrededor más o menos como de 15 a 20 mil productos, sin considerar los de este último operativo que se hizo en junio. ¿Por qué? Porque el operativo se hace a nivel nacional. Entonces aquí nos apoyamos de las autoridades de cada entidad y entonces eso está todavía en proceso. Además, la persona que consume ese tipo de productos deben tener en cuenta que no están registrados, que no hay control de calidad, que pueden estar contaminados y que pues estos productos no los recetan los médicos generales o los especialistas serios, no están descritos en ningún libro y se sustentan exclusivamente en publicidad engañosa. Amigos, amigas, se nos acabó el tiempo, pero los quiero dejar con una última reflexión. Escuche las recomendaciones de nuestros expertos. ¿Por qué? Porque aquí en Seguridad Total nos pusimos a investigar la capacidad que tiene el gobierno de perseguir a estas organizaciones que venden estas medicinas apócrifas. No va a creer lo que pudimos averiguar. La unidad de farmacovigilancia, o sea, la unidad que tiene la responsabilidad de perseguir a estas organizaciones, de cuidarnos, cuenta solamente con 6 personas. Entonces, esto lo que a mí me dice es que usted y yo pues tenemos la responsabilidad de cuidarnos en contra de estas organizaciones y asegurar que la medicina que estamos comprando no vaya a ser medicina que pueda tener un impacto funesto sobre la salud de usted, de nosotros, de nuestras familias. Amigos, amigas, se nos acabó el tiempo, me voy, pero los dejo con mi cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total. Nobody is strangling you like this. This is bullshit. If he really wants to grab you, he will be here. Yes, yes, it will be like this. He come to you. If you go to the front, there is a close distance, you cannot do the punch. You have to go to the back. Yes, you have to go to the back. And then you kill. All my power is up and to the front. If I do this, the center of the power is here. If I do this, he's dead.